Buenos días, comunidad educativa de la Escuela Villalobos. ¿Qué les parece si nos acompañan a los servicios de apoyo educativo a conocer una breve reseña de la historia de la educación especial hasta la fecha? Vamos, niña Yeye, contémosles a los niños cómo hemos llegado hasta este momento histórico. Al igual que en el resto del mundo, la educación especial en el país ha ido evolucionando desde una concepción segregadora hasta llegar, en la actualidad, al modelo social que promueve la inclusión y la atención a la diversidad. Historia de la educación especial en Costa Rica. Devolvámonos a los años de 1930. Para esos años, el país lidia con una epidemia de polio y de rubiola que causó que muchos niños presentaran deficiencias sensoriales o motoras. Así es como en 1939 la educación especial surge como una respuesta educativa de carácter privado para responder a esta situación. Se atendieron por primera vez, según la terminología de la época, a 3 niños débiles mentales, 2 casos de sordomudez, 1 de mutismo, todo esto impulsado por el profesor Fernando Centeno Well, que venía llegando al país luego de haber cursado estudios en pedagogía terapéutica en Europa. La intención del profesor Centeno Well fue instalar un centro que desarrollara las capacidades para el trabajo manual de las personas con discapacidad. En el año de 1940, con ayuda del doctor Fernando Quiroz Madrigal, este servicio se oficializó y se creó la primera escuela de educación especial, la que conocemos actualmente como Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Well, y fue pionera en Centroamérica. Esta época se caracterizó por una atención segregada e institucionalizada para la población con una discapacidad. El modelo partía de considerar que los entornos restringidos favorecían el aprendizaje de los estudiantes con alguna deficiencia. En 1950 se funda la Escuela de Enseñanza Especial en San Carlos y posteriormente la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil. En 1954, la epidemia de polio sentó las bases de la rehabilitación física y se considera como el suceso más importante para el reconocimiento de la discapacidad en el ámbito nacional. Posteriormente, se da la oportunidad de que algunas maestras se especializaran en el Instituto Nacional de Pedagogía en España, en 1960, bajo la tutoría de la profesora María Soriano, con un enfoque integral funcionalista. Para 1969 se da la creación de la primera Oficina de Supervisión Nacional de Educación Especial dentro del Ministerio de Educación Pública. En 1970, un grupo de profesoras se especializaba en Estados Unidos bajo un enfoque psicométrico conductista. Además, en esa época se dio la proliferación de escuelas de educación especial en Costa Rica y se da la llegada de la corriente integracionista. Esto es, en otras palabras, eran las aulas especiales dentro de las escuelas regulares, y esta fue acogida de forma positiva. En 1973 se creó el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. En 1974 se crearon las primeras aulas especiales que recibieron el nombre de aulas diferenciadas. Se ubicaron 6 aulas en escuelas alejadas del centro de San José. Posteriormente, en 1992, estos servicios cambiaron el nombre a aulas integradas. Actualmente se cuenta con servicios de tercer y cuarto ciclo en centros de educación especial, colegios regulares e institutos que desarrollan programas de desarrollo vocacional y laboral. La modalidad de aula de recursos se implementó en 1977. Estas aulas fueron ubicadas en instituciones del sistema regular y atendían estudiantes con dificultad de aprendizaje y problemas emocionales y de conducta. Cabe mencionar en este resumen de la historia que desde una perspectiva inclusionista, las aulas de recurso pasaron a convertirse en servicios de apoyo educativo. Estas aulas también se extienden a servicios como discapacidad intelectual, terapia de lenguaje, discapacidad visual y discapacidad auditiva de forma itinerante.
En 1987 se da la promulgación de Políticas Nacionales de Rehabilitación y Educación Especial. En 1990, la UNESCO impulsa la propuesta de educación para todos. Con esto, se acercaron a Costa Rica las primeras ideas inclusionistas. En 1996 se promulgó la Ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad. Esto hace que en 1997 se publique el documento de Políticas, Normativa y Procedimientos de Acceso a la Educación de Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. Para 1999 empieza con fuerza las ideas de atención a la diversidad, de inclusión y no de exclusión, esto por los buenos resultados y experiencias en otros países. En el año 2000 se dan cambios en la misión y visión del Departamento de Educación Especial con miras a la atención de la diversidad. De igual forma, empieza un nuevo plan de estudios con propuestas inclusivas. En el 2002 se da la creación del Centro Nacional de Recursos para la Educación Inclusiva, CENAREC, e iniciaron proyectos para la población adulta en los CAIPAD. Actualmente siguen habiendo personas que creen que las personas con discapacidad se deben educar en ambientes segregados. Sin embargo, la mayoría de ellos y el paradigma vigente considera que los retos y los modelos adecuados y la representación de microsociedad que existe en un centro educativo regular son muy buenos motivos para integrar a las personas con discapacidad al sistema regular. Por esta razón nacen conceptos como la inclusión, que está relacionada con los derechos humanos, con el desarrollo, la democracia y la oportunidad de vida con calidad que tienen todas las personas. La inclusión en Costa Rica busca que todos los estudiantes, independientemente de sus condiciones físicas, intelectuales, sociales u otras, tengan acceso a la educación. Estas escuelas inclusivas deben acoger a los estudiantes que presenten una condición de discapacidad. Sin embargo, no es suficiente con la universalización del acceso a la educación básica. No es solo tener escuelas para todos. Es urgente garantizar que el trabajo dentro de las escuelas responda a las características de una inclusión eficiente. Niña Ale, es importante entonces tener claro los siguientes conceptos y la diferencia entre ellos. Cuando hablamos de integración, los niños se preparan en escuelas especiales para poder ingresar a escuelas regulares. Las personas con discapacidad deben adaptarse a los sistemas que ya existen. Solo se inserta al sistema las personas que se consideran aptas. Se piensa que las personas con discapacidad son iguales. No se respeta su individualidad y se disfrazan las limitaciones para aumentar las posibilidades de inserción. En cambio, en la inclusión, los niños no necesitan prepararse para la escuela regular. Los cambios benefician a todos, es decir, todos ganan. La sociedad se adapta para atender las necesidades de las personas con discapacidad y en general a los diferentes indicadores de diversidad. La sociedad se vuelve más atenta a las necesidades de todos. Se defienden los derechos de todas las personas. Permite y promueve la participación de grupos excluidos y los sistemas son de calidad para todos y no disfraza las limitaciones porque son reales. Por último, todos somos diferentes, todos somos personas y no hay que separar. Por eso, este nuevo concepto de inclusión busca utilizar las buenas prácticas que tiene el sistema educativo para fomentar formas de trabajo que puedan mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes, minimizar la exclusión y apoyar la capacidad de respuesta ante la diversidad.